Hay conversaciones que empiezan en el consultorio y otras que siguen entre sesiones, porque la psicología no vive solo en los libros, sino también en la vida cotidiana, en las emociones, los vínculos y las preguntas que nos atraviesan todos los días. La Académica FM 98.5 y 90.1 MHz nos brinda este espacio para pensar, sentir y compartir. Un lugar donde la reflexión se mezcla con la risa y donde hablar de lo que nos pasa se vuelve un poco más liviano. Con la mirada cercana de Abby y Flor, que te invitan a mirar el mundo desde otra perspectiva, acompáñanos, ponete cómodo porque estás a punto de entrar entre sesiones. Hola, buenas tardes. Bienvenidos un martes más a Entre Sesiones. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, te iba a decir Javi. Me decís muy bien, Javi, vos. Muy bien, Flor, ¿y vos? Muy bien. Qué lindo día. Hoy no tenemos un clima tan loco como la última sesión. Sí. El último programa que estaba yendo y viniendo la lluvia y el sol. Hoy está súper soleado, súper lindo. Hace un par de días ya viene lindo, pero la semana que viene va a llover toda la semana y justo es Navidad. No. Sí, Navidad vamos a pasar con agua. Qué mal. Sí. Bueno, pero hoy trajimos un programón. Antes del programón que trajimos, lo tenemos a Piero, así que lo llamamos a Piero imaginariamente porque no puede hablar. Así que, hola Piero, respondió Piero. Vamos a empezar hoy con el programa que hablamos un poco de para qué sirve la terapia, ¿no? Un tema muy hablado en todas las personas. Sí, un tema muy interesante que capaz todo el mundo cree que sabe. Uh-huh. ¿Para qué sirve? Es como que decís, bueno, es lógico para qué sirve la terapia, pero sin embargo por ahí hay como mitos, hay confusiones o incluso prejuicios en muchas personas sobre qué se hace realmente en una sesión. Voy a empezar con algo que por ahí escuchamos bastante frecuente, que es la gente piensa que cuando vos vas a terapia vas a dejar de sufrir automáticamente o aquello que te está incomodando, en ese momento va a dejar de incomodar. Cuando la gente se empieza a dar cuenta que en la terapia no se da de esta manera, se comienza a frustrar cada vez más, en los momentos donde por ahí van a tocar cosas más íntimas o van a estar ondeando más en temas más profundos, van a sufrir un poquito más de lo que se esperaban. Y no porque la terapia funcione o mal o busque que vos sufras, sino porque entender lo que nos pasa muchas veces duele más que no entenderlo. Sí. Y esta frustración encima suele venir acompañada de la pregunta de ¿y para esto pago? Que es como bastante escuchada también, capaz no así tan directamente, pero es como que dicen ¿y para esto estoy yendo? Podría hablarlo con un amigo también. Podría pagar una merienda e ir a merendar y hablar con una amiga. Sí. Y sin embargo, lo que pasa es que nadie avisa que un proceso terapéutico no siempre va a tener efectos súper rápidos, no siempre va a ser súper tranquilizante ir y resolver todo así súper rápido y ya está, sino que lleva su tiempo, se desarman cosas, se mueven estructuras psíquicas, se genera un movimiento que lleva un proceso completo para poder solucionar. Sí. Y eso obviamente va a generar resistencia, gente que deja porque le da bronca, porque se angustia, le da ganas de irse, porque obviamente que pensar en aquello que duele es más difícil y mucho más doloroso que taparlo y fingir demencia, digamos, y decir, bueno, esto me está pasando, pero sigo, no escucho y sigo, aunque haya algo que me está generando un dolor. Sí. La terapia en ese sentido no viene a acomodar rápido las cosas, sino que viene a incomodar, pero de forma más productiva, vamos a decirlo. Sí, algo importante para entender cuál es la utilidad de la terapia es entender justamente de dónde trabaja, que no es sobre conductas aisladas ni sobre síntomas sueltos, sino que van a ser como estas manifestaciones subjetivas vendrían a ser los síntomas, ¿no? que generan un malestar, que generan un conflicto psíquico. Puede ser la ansiedad, puede ser el insomnio, fobias, por ejemplo, o una tristeza que no sabemos de dónde viene, solamente nos sentimos tristes por mucho tiempo y algo capaz no está andando bien acá. Va a trabajar más que nada con
cómo cada persona fue construyendo su sentido a partir de su propia historia, de sus vínculos, de las experiencias que tuvo en algún momento, ya sean las experiencias más tempranas, que por eso dicen, ay, yo necesito ir a hablar de mi infancia para ahora. No, sí necesitas. Tenés que ver cómo fueron esos primeros vínculos para entender ahora cómo nos estamos relacionando con los otros. De cómo son tus experiencias actuales van a depender de cómo fueron tus experiencias tempranas, hasta para el aprendizaje. Por eso existen no existen respuestas que sean estándares ni soluciones universales, aunque a veces la problemática que tengo yo y capaz que también lo pueda llegar a tener otra persona, pero la solución no va a ser la misma para mí que es para la otra persona. Sí. Sí, ahí está esto que decimos siempre de que cada persona tiene como un entorno que lo rodea, Sí. vivió distintas cosas, capaz tenemos el mismo problema, pero no lo vamos a poder solucionar de la misma forma porque necesitamos que todo acompañe esa solución. Después otra cosa que en la clínica no se pregunta solamente qué te pasa, sino cómo llegaste a que eso te pase y qué lugar ocupa eso en tu forma de estar en el mundo, en tu forma de ser, en tu forma de relacionarte, en cómo te manejas con todo lo que te rodea. Y ese cambio de la pregunta que va más allá de qué te pasa es justamente lo terapéutico. Hay un concepto que se usa mucho en la psicología y más que nada en la clínica, que es el insight. Uh-huh. Es uno de los efectos centrales en el proceso terapéutico, pero no se trata solamente de una revelación mágica que cae del cielo, sino de ni siquiera tampoco de entender algo lindo o tranquilizador, porque estamos entendiendo algo de nosotros mismos. Claro. Implica básicamente entender a veces algo que capaz preferías no saber, que preferías cuando te das cuenta, cuando haces insight, decís, estaba bien antes de la ignorancia. Es como una sensación así como que... como que te vas para atrás, ¿me entendés? Y no entendés lo que estás sintiendo, es rarísimo. Sí, sí. Y esto también tiene que ver con ver o reconocer cómo estamos implicados nosotros en las cosas que nos pasan. Uh-huh. Que muchas veces se ve esto de como me hacen esto o me pasa esto y sin embargo dar como un espacio para ver cómo yo también colaboro a que esto se mantenga. El insight se va a dar cuando estás hablando con una persona y ella es víctima en todo. Todo lo que pasa en su entorno es víctima. Uh-huh. El insight se da cuando vos decís, capaz que yo no soy la víctima en todo lo que está pasando. Claro. Capaz que yo tengo algo que ver en esto que está pasando, qué es lo que está pasando en esto y qué relación tengo yo que ver con lo que estoy viviendo en este momento. Uh-huh. Obviamente va a romper con la ilusión en absoluto de que el problema lo tiene otra persona. Y cuando nos damos cuenta que capaz que el problema no lo tiene totalmente la otra persona, cuesta mucho, porque ahí tenemos que empezar a cambiar. Claro. Sí. El problema con el insight es que no es solo racional. Que muchas veces las personas entienden perfectamente qué es lo que les está pasando, pero o de dónde viene esto, por qué se repite siempre lo mismo, pero sin embargo siguen sufriendo igual. Y me parece que esto es algo que nos pasa mucho a nosotras que capaz conocemos mucho la teoría. Uh-huh. Y es realmente feo el sentimiento de decir, yo sé que esto está mal, yo sé que esto no se tiene que dar así, que no me tengo que relacionar así, que esta estructura se está relacionando mal. Y no poder cambiarlo a un nivel que no sea racional es como que lo sobrepensás también, claro. ¿viste? Sí. Aparte, el insight no es solamente emocional, sino también es corporal, es vincular. Es cuando algo se entiende, pero al mismo tiempo cuando lo entendemos, tenemos que llevar a la práctica, digamos. Tenemos que cambiar y empezar a sentir y actuar distinto. Sí. Básicamente cuando deja de ser solamente una explicación y pasa a ser más una experiencia ya elaborada y llevada a la práctica. Sí. Y por eso justamente la terapia no es solo el hablar, sino es el hacer el trabajo de la elaboración psíquica, y eso es lo que lleva tiempo, poder hacer un cambio en ese pensamiento que se tiene, y que es algo que no siempre es lineal. Capaz vamos avanzando súper bien y después, hacemos algo que vuelve para atrás un poco nuestro proceso y después vamos otra vez. Hay que entender eso también, por eso lleva tiempo. Pensemos en algo clave, digamos, o en algo que ¿cuántas veces dijiste esto no me va a volver a pasar? Y sin embargo te volvió a pasar en vínculos, en decisiones, en situaciones que se repiten con distintos nombres, pero es la misma sensación, otra vez lo mismo. Sí. Y esto es justamente lo que en la clínica llamamos un patrón,
que no aparece ni porque sí, ni porque la persona sea terca y elija siempre ir a lo mismo, sino que es la forma en la que el psiquismo aprendió a responder frente a determinadas situaciones. No son, los patrones no son errores que hay que corregir ya rápidamente, son soluciones viejas que en algún momento las aprendiste, como decía Flor, que la terapia nos los va a jugar, no va a criticar estos patrones, pero te va a ayudar a comprender por qué los estás repitiendo una y otra vez. Y una vez que los entendés, lo vas a poder modificar. Sí. Como decíamos las otras veces, el cerebro, en este caso el psiquismo, siempre tiende a lo conocido, a lo más fácil, a lo que ya sé cómo resolver, entonces voy a eso. Incluso cuando eso puede ser algo que lastime o que duela psíquicamente. Pasa que lo familiar encima va a generar como una sensación de previsibilidad o de ya sabes lo que puede llegar a pasar. Entonces estás como más seguro, es tu zona de confort, eso es familiar. Claro. Pero eso por ahí familiar a veces puede llegar a ser doloroso. Y la terapia no va solamente a cortar la repetición de manera brusca, porque obvio no se va a poder y va a generar un dolor tremendo, sino que primero la va a volver pensable, que vos lo puedas reflexionar de lo que estás haciendo, ponerlo en palabras y a partir de eso vos lo puedas modificar. Sí. Y cuando eso puede pensarse, lo que pasa es que se deja de funcionar como desde lo inconsciente, ¿no? Desde el pensar lo más fácil, y se hace una interrupción a esto que está siendo automático básicamente en nuestra forma de ser y que se estaba sosteniendo incluso cuando estas formas son precarias o no tienen mucho sentido, pero sostienen el equilibrio que se tiene durante toda la vida. Hablemos de otro tema clave que es el de regulación emocional. Se habla mucho de regulación emocional. Ahí esa persona no se regula emocionalmente, no se sabe controlar. No hablamos solamente de controlar emociones ni dejarlas pasar como si nada, sino que hablamos de la capacidad psíquica de poder sentir sin desorganizarse ni colapsar, sin tener que descargar todo en el cuerpo con la emoción o en los vínculos, sino solamente procesarlo más psíquicamente y más en el interior de la persona. Sí. Y para que se pueda hacer esto, es necesario recursos, ¿no? Claro, recursos obvio. psíquicos. Y cuando esos recursos faltan, la emoción no encuentra palabras para expresarse, digamos. Es eso de, no sé si alguna vez te pasó en sesión con la psicóloga que te dice, ¿y eso qué te hace sentir? Y no sabes qué te hace sentir. No puedes ponerlo en palabras, Sí, esa emoción. Sí, no sé qué me pasa, no sé qué es lo que siento en este momento. Pero por ahí explicarlo, ¿viste? Que explicar, no, y por ahí siento esto acá, esto en esta parte del cuerpo, siento cosquillita en la panza, y la misma psicóloga te va ayudando a descifrar esa emoción que estás teniendo con determinadas preguntas. Sí. Pero obviamente por eso el trabajo terapéutico no se va a notar inmediatamente, pero sí se va a notar en algunas cosas o más sutiles, que es, puedo sostener mi emoción sin huir, puedo pensar más antes de actuar. A mí me sirvió la terapia justamente para eso, o para poder relacionarme con los demás sin enojarme por determinadas conductas que tenían los otros. Puedo registrar lo que me pasa y no me siento atrapada en eso que estoy sintiendo, y eso ya es un repaso en lo que es la regulación emocional. Sí. Entonces, la terapia lo que hace no es eliminar estas emociones intensas, sino fortalecer la capacidad de alojar estas emociones y de poner en palabras también, de explicarlas. Y esto va a cambiar radicalmente la forma en la que la persona va a atravesar los conflictos, como en tu caso de por ahí no ser tan confrontativa y tratar de explicar bien lo que te pasa. ¿Qué me está diciendo Florencia? Bueno. También afrontar las pérdidas que se pueden tener y las decisiones importantes que tenemos que tomar siempre. También es importante correr ciertas idealizaciones. La terapia no es un espejo motivacional, no es un coach emocional y una charla para sentirse mucho mejor momentáneamente. Si querés que alguien te esté diciendo todo el tiempo mensajitos positivos, mírate Pinterest. Y ahí te van a tirar todos los mensajes positivos. Pero si vos vas con una molestia y querés que todo el tiempo alguien te esté haciéndote sentir mejor, se va a dificultar un poco en la terapia. Sí. Entonces, básicamente no promete como un bienestar constante ni una felicidad que se mantenga. Y de hecho, si alguien entra a terapia con la idea de dejar de sufrir para siempre, probablemente se va a frustrar también porque no es algo que va a pasar. O por ahí, sí, aquella gente que va a la terapia pensando que la terapia puede cambiar a los demás, no va a cambiar la pareja, no va a cambiar la familia.
porque la parte del que está yendo a terapia sos vos. Si hay un tercero en discordia, bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer para poder relacionarte con ese tercero sin generar ningún tipo de malestar, digamos. Sí. Es decir, no va a estar todo el tiempo la terapia cambiando al resto de las personas. Te va a enseñar a vos cómo vincularte con estas personas que te están generando algún tipo de molestia. Sí. Y esto vendría a ser como la implicación subjetiva nuestra en lo que nos está pasando, que es uno de los pilares fundamentales del proceso terapéutico, porque también es importante aclarar que implicarse no es culparse a sí mismo, sino decir, bueno, ¿cómo estoy actuando yo ante estas situaciones que me están molestando? Sí. Implicarse es reconocerse por parte de la propia historia, digamos, y dejar de ubicarse solamente como alguien que las cosas le pasan y empezar a pensarse más como que estás involucrado en eso que está pasando. Uh-huh. Lo que suele pasar es que se genera una resistencia porque justamente implica renunciar a ciertas formas de pensar que tenemos. Pero también devuelve algo fundamental, que es la posibilidad de hacer algo distinto. Cuando empezamos a asumir como un rol mucho más activo en el proceso, incluso cuando no tenemos todas las respuestas, es ahí cuando nos preguntamos ¿para qué va a servir la terapia? Quizás la respuesta no sea tan simple ni tranquilizadora como nos gustaría, pero bueno, capaz que vayamos un poco aclarando a lo largo del tiempo del programa, ¿no? Uh-huh. Vamos a seguir hablando de esto en el programa. Ahora dejamos un poquito claro, ¿no?, que para qué sirve y para qué no la terapia, o qué podemos esperar de ella. Y tenemos una encuestita en Instagram, en la Académica 985, que dice: cuando pensás en terapia, ¿qué buscas de verdad? Entenderme, dejar de repetir lo mismo, ser escuchado o herramientas para vivir mejor. Así que ahora nos vamos a una pausa y esperamos que participen en la encuesta, que nos cuenten si por ahí quieren elegir todas las opciones o, también. O si tienen otra opción nos pueden escribir también, que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo bloque. WhatsApp 3764 72 7704. Bueno, Flor, nosotras siempre hablamos de los distintos tipos de terapias y las mencionamos, pero creo que estaría bueno poder explicar a la gente qué es realmente cada una de las terapias. Para poner en contexto lo que estábamos hablando anteriormente, estábamos haciendo como una introducción al tema. El tema es que nos compete hoy, de la cual nos une para pasar la tarde juntos, es ¿qué es la terapia? ¿Qué te reís? ¿Qué te reís? ¿Qué es la terapia? Así que ahora vamos a detallar un poco cuáles son los distintos tipos de terapia que hay y para qué sirve cada una. Sí, porque cuando hablamos de tipo de terapias, viste que la gente por ahí piensa que todo es lo mismo. Sí, sí. Que siempre se hace lo mismo en una sesión, que todos los psicólogos trabajan de la misma forma, y la verdad es que no. Hay un montón de enfoques, hay muchas maneras distintas de entender el malestar, que cada teoría lo va a entender de una forma distinta, y también va a trabajar con él de una forma distinta. Vamos a empezar con la primera, y creo que es la más conocida, o por ahí la que se está... En realidad no, es una de las más conocidas porque el psicoanálisis capaz que sea el más conocido, pero empecemos con la terapia cognitivo-conductual, o para los amigos más cercanos, TCC. Uh-huh. Siempre la nombramos. Sí, sí, es la favorita de Flor, la verdad no. La TCC entiende que nuestros pensamientos influyen en cómo sentimos y en cómo actuamos. Esto es algo que lo venimos nombrando bastante en los otros programas. Entiende que los problemas psicológicos no van a ser causados por eventos externos, sino que van a ser la interpretación que nosotros le damos a estos eventos. Las cogniciones, las creencias que tenemos, que se van formando a lo largo de toda nuestra vida, los esquemas nucleares que se van formando respecto a las distintas cosas y qué la persona hace con estas cosas. Entonces el conocimiento se va a construir a través de la experiencia y de la reflexión que tenga la persona. Además, ellos piensan que el conocimiento se va a validar a partir de su utilidad práctica. Básicamente, pensar en que saber es poder hacer. La utilidad práctica pensándolo en resolver problemas, digamos. Se buscan datos observables y medibles, ya sean en los pensamientos, en las conductas, en las emociones. Sí.
Y también muy importante, ve al aprendizaje como una de sus bases, porque entiende que la personalidad y los problemas se van a adquirir y se van a mantener a través del aprendizaje, ya sea a nivel cognitivo, ya sea en lo social, en lo clásico, y que justamente porque es un aprendizaje que se va dando, puede ser modificado, puede aprenderse de otra forma. Y la forma de trabajo de ellos también es muy específica y muy característica de ellos, que va a buscar identificar pensamientos automáticos. Esos pensamientos que se van, ya lo hablamos de estos pensamientos en los programas pasados, pero son aquellos pensamientos que aparecen automáticamente, como su nombre lo indica, frente a determinada circunstancia. Van a identificar estos pensamientos, van a trabajar las creencias que tenemos, ya sean de muchas cosas, las creencias que tenemos de nosotros mismos, de alguna situación, esas cosas que por ahí pensamos, si no hago bien tal cosa, soy esto, por ejemplo. Modificar algunas conductas, entre otras cosas más que caracteriza el trabajo de la TCC. Sí. Se podría decir que es bastante estructurado y es bastante orientado a objetivos específicos. Por eso, si fueran alguna vez a un psicólogo TCC o por ahí escuchan que ellos trabajan mucho con esto de, bueno, te voy a dar una tarea y para la próxima sesión vamos a hablar de cómo pudiste hacerla, o también a veces hacen elaborar listas de cosas o usan mucho la escritura en general. Y después se van a revisar estos avances en las siguientes sesiones y cómo se va mejorando con las pequeñas cosas que se van haciendo. No son tareas arbitrarias, son tareas que van a estar orientadas obviamente a la problemática o a la problemática manifiesta que haya dicho el paciente, ¿no? Suele servir mucho estas cosas para casos de ansiedad, de depresión, estrés, fobias o hasta casos de autoestima, digamos. Cada una de estas cosas, como le decía, cada una de estas problemáticas van a tener una forma de trabajo distinta para los objetivos o sobre lo que se trabaja en lo que mencioné antes, digamos. Sí. Podemos pensar que la TCC no te dice no sientas esto, sino que dice veamos qué te estás diciendo cuando sentís esto, qué estás pensando cuando lo sentís. Y bueno, obviamente después se trabaja sobre este pensamiento que tenemos. Y siempre se enfoca en los problemas del presente para modificarlos, más que desenterrar causas que sean pasadas, como más filosóficamente, sino ver realmente qué es lo que te está pasando ahora y cómo podemos solucionarlo esto ahora. Y si hablamos de cosas pasadas, tenemos que hablar del psicoanálisis. El psicoanálisis, o también se conoce como las terapias psicodinámicas, todos los conocemos más como psicoanálisis, son las que están más presentes en Argentina, o por ahí automáticamente cuando decís soy estudiante de psicología o soy psicóloga, ay, no me psicoanalices. No, te juro que no todos vamos a trabajar o trabajamos en el ámbito del psicoanálisis. Sí, casi siempre en las películas está el psicoanalista sentado al lado del diván con el paciente tirado al lado. Es muy característico. Bueno, y el psicoanálisis lo que hace es pensar el malestar como que hay cosas que nos pasan sin que sepamos bien por qué. Y ahí está el papel fundamental que ponen del inconsciente, que ellos lo que buscan es ver como algo más profundo que pasa dentro de nuestro aparato psíquico y que en la historia personal va a tener mucho peso. Por eso es algo que decía Abby de esto de que se vuelve a la infancia, se ven cosas que pasaron mucho tiempo antes y cómo eso quedó de alguna forma en nuestro aparato psíquico y modifica cómo actuamos ahora. Su forma de trabajo va a ser como en la TCC eran con objetivos claros y tareas, por ejemplo, dependiendo de la problemática. En este caso del psicoanálisis va a ser mediante la asociación libre. Que el sujeto pueda hablar, pueda decir lo que se le ocurra. Se piensa mucho el psicoanálisis en relación a los sueños de las personas, que el sujeto se va a acostar y le va a decir, ay, anoche soñé que tal cosa. Los sueños más random, bueno, el psicoanálisis te los va a analizar y seguramente tenga algún tipo de significado, que igual el significado va a depender también de la persona le va a dar ese significado. Pero bueno, va a poner mucho énfasis a partir de la asociación libre en lo que son las palabras, la escucha y el tiempo dentro de la sesión. El tiempo no es específico en algunos tipos de psicoanálisis, porque dentro del psicoanálisis también tenemos otros psicoanalistas con otras ramas, que Lacan, que Freud, que vienen un montón, los que son Lacan y Freud. Pero bueno, cada uno maneja el tiempo dentro de una sesión de determinada manera también.
Lo habrán visto en la serie Envidiosa, de hecho, en la tercera temporada, ella venía de Fernanda, que era psicoanalista, y pasa, no me acuerdo el nombre, pero es lacaniano. Ajá. Fernanda era freudiana. No se sabe en realidad si Fernanda era freudiana, pero se puede... Trabajaba más como con ese Con la enfoque. asociación libre y dejarla a ella hablar y no le daba tareitas tampoco. Ajá. Y ahora se va uno lacaniano que ella le está hablando, la introducción de su vida, y tira, no sé qué, dice una palabra, y él le dice, bueno, Victoria, ¿te parece si dejamos acá? Y eran 5 o 6 minutos de sesión, y él le Sí. dice que él es lacaniano. Sí, bueno, eso puede pasar, Bueno, y justamente lo que va a analizar en todo esto son las repeticiones y los vínculos de las personas. claro. Puede servir el psicoanálisis mucho en quienes se encuentran con conflictos profundos, que los pueden asociar con cosas que le hayan pasado en su historia. Ujú. Cuando se notan repeticiones vinculares que no son tan sanas, cuando hay una angustia que no se puede identificar y también con conflictos en la identidad de la persona, que trabaja bastante ahí como mucho desarrollo Sí. del psicoanálisis en el tema de identidad. Busca un conocimiento profundo y no superficial de los fenómenos psíquicos inconscientes. Trabajan mucho con lo que es el inconsciente. Ellos piensan que el inconsciente domina tu vida básicamente y tu actuar no viene siempre del ámbito consciente, sino más de lo inconsciente, que va a estar formado por muchas experiencias tempranas que hemos tenido. A su vez también, no siempre es el problema, lo que va a plantear el psicoanálisis es lo que pasa hoy, sino lo que se reactiva a partir de tu propia historia. Ujú. Sí, por eso cuando vemos, si fuera en alguna sesión con psicoanalistas, está mucho esto de dejarte hablar, de no decirte casi nada, Ujú. que eso por ahí, para las personas que no conocen cómo es este tipo de terapia, resulta un poco frustrante porque dicen, voy para hablar yo nomás Ajá. y no me dice nada. Y el objetivo capaz del psicoanálisis es que justamente te puedas escuchar con lo que estás diciendo y que puedas reflexionar sobre eso, como, ¿por qué dije esto así? Y las pequeñas intervenciones que va a hacer el psicoanalista van a ser justamente para esto, para Claro. que vos te vuelvas a reescuchar, digamos, y repetir eso que acabas de decir para encontrar vos el significado. Sí. Después tenemos otro tipo de terapias que son las humanistas, Ujú. que consideran que el malestar o el sufrimiento como que es algo como que aparece cuando nos alejamos de lo que sentimos, de lo que necesitamos o de lo que somos. Y considera que los problemas son bloqueos en el crecimiento, no los ve como enfermedades a curar, sino que se enfoca en las fortalezas y en el potencial positivo de la persona. Va a valorar mucho más lo que es la totalidad de la persona, es decir, lo va a analizar en muchas esferas, digamos, va a valorar su libertad, su potencial, la búsqueda de significado de la propia persona, en contraposición de lo que es el conductismo, que estábamos hablando anteriormente con la TCC, que ve a la persona más, no quiero decir igual como una máquina o computadora, porque tampoco es así, pero lo ve en una esfera más cerrada, digamos. En cambio, la terapia humanista lo que va a hacer es tratar de comprender la singularidad de, ellos lo denominan cliente, o los autores principales y los primeros autores lo denominaban clientes a los pacientes, lo van a comprender a partir de la singularidad como un ser autónomo y en crecimiento constante. Sí. Y lo que se hace de estas terapias es trabajar mucho con la experiencia emocional, con el vínculo terapéutico, la alianza terapéutica es súper importante. Y la Que lo vamos a hablar más adelante también. Sí, también. Y la autenticidad y la empatía que se pueda generar entre el terapeuta y el cliente. Por eso sirven muchos casos para trabajar el autoestima, para trabajar, bueno, los vínculos, la expresión emocional y sobre todo las crisis vitales, con esto de ver cuál es el sentido de la vida, ¿no? Sí. Muy importante. Una lectura que podemos recomendar Sí. es El hombre en busca del sentido. El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, que bueno, habla de las experiencias de él en el campo de concentración, que realmente es como una lectura bastante profunda, bastante fuerte a veces, y que realmente muestra cómo una persona puede ver cuál es el sentido de su vida fijándose en las cosas que tiene.
No, a pesar y de aparte estar como tan mal. si vos tenés un sentido, eso te va a motivar todos los días, digamos, a Sí. buscar, a encontrarse y a guiarte con ese sentido. Sí, a pesar de estar en situaciones límites como en Como un él. campo de concentración. Sí. Sí, sí. Sí, sí. En estos casos, como estamos hablando ahora, el terapeuta va a buscar comprender el mundo del cliente desde su propia perspectiva, porque cada uno va a tener su perspectiva del mundo, entonces el terapeuta va a trabajar con esta perspectiva que tenga. Además de que es muy holística, esta terapia postula al ser humano, como hablaba hoy, en su totalidad, mente, cuerpo y espíritu. Es todo un conjunto que tenemos que analizar. No puede solamente reducirse a partes, solamente en el ámbito psicológico o solamente en el ámbito biológico o en el ámbito espiritual, que también es muy importante, sino que se va a enfocar en la persona completa, no en síntomas solamente aislados. Sí. No busca corregir, sino ver, entender por qué se actúa o se piensa así y se enfoca muchísimo en el ser y en el aquí y ahora. Ver como ser consciente del momento presente, de la existencia del individuo, de cómo es en el mundo, explorando su trayectoria vital. Y para cerrar este bloque hay una terapia que a mí me encanta, que es la terapia sistémica, de la cual hablamos bastante ya en el programa anterior, que hablamos de vínculos y de límites. Esta terapia lo que va a hacer es interpretar el síntoma, está muy relacionado igual a lo humanístico, lo interpreta a la persona en una totalidad, pero la terapia sistémica lo que hace es no va a ver el síntoma solamente en la persona, sino en el sistema de relaciones que tenga esta persona. Uh-huh. Trabaja sobre todo con familias, con parejas o con contextos donde haya una relación, vínculos entre varias personas. Se enfoca mucho en la comunicación, que es uno de sus pilares, y también en los roles y dinámicas vinculares. Cuando aparece este tipo de terapias es como un cambio radical para todo lo que vendría a ser la psicología que se conocía hasta ese momento, porque deja de ver el problema en el individuo y empieza a entenderlo como en las interacciones y en el contexto social en el que está ese individuo. ¿Te parece, Flor, si vamos a escuchar una musiquita y seguimos hablando un poco de para qué sirve la terapia y qué otros tipos de terapias hay? Me parece muy bien. Ok. Enseguida volvemos. WhatsApp 3764 72 7704. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dáchari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología transforma nuestra forma de comunicarnos, aprender y trabajar. En ese escenario, los ingenieros en informática son protagonistas del cambio. En la Universidad Gastón Dáchari, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Más información en ugd.edu.ar. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. WhatsApp 3764 72 7704. Volvemos al tercer bloque. En el bloque anterior estábamos hablando de las terapias que son bastante conocidas. Anteriormente habíamos hablado un poco de la terapia de por sí, de algunas opiniones que escuchamos de la gente. Pero en los últimos años, hablemos en el tercer bloque, de las terapias que no buscan tanto eliminar el malestar, sino cambiar la relación que tenemos con él. Son terapias que empezaron a surgir en los últimos años. Se llaman terapia de tercera generación, pero eso les va a contar mi amiga Flor. Gracias. Bienvenida, Flor.
Bueno, sí, como dijo Abby, algunas son conocidas como terapias de tercera generación, pero también tenemos otros que son enfoques más actuales de otras ramas, de otras corrientes de la psicología, que van a sentar sus bases en las anteriores que hablamos ya, pero le van a dar como una vuelta más, capaz van a ir como por otro lado, van a integrar un poco distintas cosas. Y bueno, por ejemplo, tenemos a la terapia de aceptación y compromiso, o ACT, que su idea central, y personalmente me gusta bastante esta postura, es que el dolor es parte de la vida y que el problema es cuando nosotros luchamos contra él todo el tiempo. Entonces, como su nombre lo indica también, como lo puede decir su nombre, lo que hace es trabajar en la aceptación, los valores y la acción comprometida del consultante. Y sirve mucho para casos de ansiedad, depresión, crisis existenciales y rigidez emocional. Uh-huh. Lo que hace es tratar de explicar cómo el lenguaje y el contexto van a influir en el sufrimiento de la persona. Su visión del conocimiento se va a centrar más que nada en la experiencia humana y en la función del lenguaje para crear un significado a lo que le está pasando. Y busca que haya flexibilidad psicológica para que la persona pueda aceptar los pensamientos que tiene, que pueda aceptar las emociones difíciles en lugar de evitarlas, y para actuar en línea con los valores personales que tiene la persona, ver cuáles son estos valores que más les importan y hacer que los cambios vayan orientados hacia estos valores. Básicamente, en lugar de buscar un conocimiento o verdad sobre por qué te sentís mal para cambiarlo, la ACT lo que va a buscar o lo que quiere hacer es enseñar a aceptar los sentimientos que están ahí, sin luchar contra ellos, liberando energía para acciones valiosas, digamos. Uh-huh. Como decía, esto de los valores es verlos como una guía. Entonces ver, bueno, para mí es importante este valor, y entonces ver si las acciones que yo estoy haciendo están orientadas hacia ese valor o van para el lado contrario, y ahí ver como esta incongruencia que se puede generar con eso. Es hacer eso en lugar de buscar curar el malestar de por sí. Y si tenemos que resumir lo que sería la ACT en una frase, sería el no tratar de dejar de sentir, sino vivir una vida valiosa aún sintiendo. Está buenísimo, porque no quiere tapar las emociones. Quiere que vos sepas convivir con eso que estás sintiendo. Tenemos otra terapia actual, que es la terapia dialéctico-conductual, que se utiliza más que nada en tratamiento de personas diagnosticadas, acá clave, porque la gente, ustedes tienen una mala costumbre de diagnosticarse con videitos de TikTok e Instagram, pero esta terapia dialéctico-conductual está dirigida a las personas, o por ahí van mejor con las personas diagnosticadas con trastornos límite de personalidad, que son personas que sienten muy intenso. Cuando digo muy intenso, no es Abigail Gauna que llora por todo, es muy intenso realmente. Y esto desordena la vida de la persona. Que no es un defecto tampoco, pero va a necesitar herramientas más específicas sí. para regular. Por eso justamente trabaja con lo que sería la regulación emocional, con la tolerancia al malestar que pueda tener la persona y las habilidades interpersonales, porque podrán imaginarse que cuando hay un desbalance emocional también como que cuesta un poco vincularse con los otros. Entonces lo que hace es buscar un equilibrio entre la validez de la experiencia emocional y la necesidad de desarrollar habilidades para afrontar la vida. Y ahí está como lo novedoso de como que son dos ideas que por ahí parecen opuestas, pero en realidad esta terapia trata de unir todo esto. Va a buscar sostener lo que decía Flor, dos ideas, la aceptación y el cambio, simultáneamente para sostener para encontrar o llegar a lo que es una síntesis. La DBT, terapia dialéctico-conductual, no sé por qué tiene siglas en inglés, no solo va a tratar el síntoma, sino que va a cambiar la forma en la que el paciente conoce y entiende su mundo emocional y conductual, usando la dialéctica justamente para equilibrar el ser, digamos, aceptar con el hacer y cambiar eso que está viviendo. Todo dentro de un marco contextual y validante. Sí. Básicamente lo que hace es tratar de enseñar a sentir sin que la persona se desborde emocionalmente. Entonces, obviamente, bueno, se usa sobre todo para casos de trastornos límites de personalidad, pero también en casos donde hay mucha impulsividad, donde hay autolesiones, donde hay emociones muy intensas, casi siempre como que son
bastante delicadas Sí. la población con la que se trabaja desde la DBT. Pero también tenemos otros enfoques actuales que lo que buscan, más que sumar etiquetas o diagnosticar o decir, bueno, yo soy tal cosa, hacen una adaptación de la terapia a la persona en vez de que sea al revés. Claro, por ejemplo, lo que son las terapias basadas en el apego, modelos integrativos y terapias centradas en el proceso de la persona. Las terapias basadas en el apego, precisamente, trabajan el cómo aprendimos a vincularnos y sirven para relaciones conflictivas, dependencia emocional en algunos casos, que suelen ser bastante frecuentes, miedo al abandono o algunos vínculos inestables. Sí. Después tenemos a los modelos integrativos que no se casan solamente con un enfoque, sino que adaptan todo el tratamiento Sí. a la persona, en vez de al revés. Y lo hacen tomando herramientas de distintos modelos. Por ahí veo que a la persona le sirve asociar libremente, pero después veo que capaz lo puedo guiar más dándole alguna tarea con una meta en específico. Ujú. Y lo que hacen es usar esto en casos complejos, en procesos que son muy largos o muchas veces en la clínica real que podemos ver creo que en salud pública se puede usar mucho esto de adaptarse a lo que necesita la persona, más allá de ser de una corriente específica. Sí, obvio. Por otro lado, también tenemos lo que son las terapias centradas en procesos. No hace tanto foco en lo que son etiquetas, sino en lo que, como decía Flor, sino que trabaja más en lo que es la regulación emocional, la evitación, la rigidez cognitiva y también los vínculos de la persona. Sí. Las que nombramos al principio nacen de la TCC, la terapia de aceptación y compromiso, la DBT, pero desde la parte psicodinámica también tenemos enfoques actuales, como por ejemplo la terapia basada en la mentalización, que lo que busca es entender qué me pasa a mí y qué le pasa al otro, que no siempre es tan obvio esto. Este tipo de terapia va a trabajar con lo que son los apegos, los vínculos y la comprensión de los estados mentales. Y suele ser bastante utilizada en determinados casos como los problemas vinculares, traumas o las relaciones inestables que pueden llegar a vivir las personas, aunque todavía es muy nueva y no se ve tanto profesionales que trabajen con este tipo de terapia. Va a ser más difícil encontrar profesionales psicólogos que trabajen con la terapia basada en la mentalización. Uh-huh. Lo que me gusta de este tipo de terapia es que el terapeuta se posiciona desde un lugar de el no saber. Entonces, está como desde el vamos de a poco y vamos a entender juntos lo que te pasa. Y también está como el admitir de, bueno, en este momento yo no entiendo qué te está pasando, pero vamos. A tratar de desarrollarlo y armar junto el problema. Y parte del psicoanálisis. Sí. Qué raro, porque el psicoanálisis siempre se posiciona en el lugar del saber. Sí. Sí, se está retorciendo Lacan. Sí, es bastante interesante. Es una mezcla de psicoanálisis con teorías del apego, porque basa mucho en eso. Ah, claro. Y bueno, y está en admitir que el psicólogo, que en realidad debería ser así con todos los terapeutas, de decir, bueno, yo no tengo un manual en el cerebro que me dice cómo actuar con todo lo que te está pasando. Vamos a ver juntos qué te está pasando y vamos a tratar de buscar una solución juntos para esto. Claro. Hay otra terapia que también se está hablando mucho, que es, en realidad no es una terapia, es una, bueno, la estoy spoileando, perdón. Algo que se está hablando mucho actualmente, que es el mindfulness, que es bastante holística, pero ¿es terapia o no es terapia? No es una terapia como tal, es una herramienta o un enfoque transversal que se puede usar dentro de otras terapias como las que nombramos antes. La terapia de aceptación y compromiso usa mucho el mindfulness, también la DBT usa y la TCC. Muchas terapias actuales incorporan el mindfulness, que no es una terapia como tal, sino que es una forma de entrenar la atención y la conciencia del presente. Es meditar, básicamente. Claro, es meditar como tomar conciencia corporal, controlar la respiración. Están muy buenas estas actividades porque te permiten vivir en el aquí y ahora, sí. Conectarte con el aquí y ahora. Cuando por ahí estamos muy sobrepasados pensando en qué va a venir, qué va a pasar, el futuro, conectarnos a veces con un ratito de la respiración, sacar todas estas ideas en la cabeza, ayudan un montón. Se puede pensarla, como decía, como una práctica de atención plena. Centrarse en el momento presente, observando los pensamientos, los sentimientos y sensaciones sin juzgarlos.
una vez, cuando estaba meditando, porque me gusta mucho meditar, lo hago con audios guía. Por ahí a otra gente le sirve. Buscan en las redes un audio guía sobre el de meditación, y lo que decía era que observes los pensamientos desde lejos, pero que no te impacten a vos, que vos los observes como mañana tengo que rendir, mañana tengo que hacer esto, desde lejos. Dejarlos pasar como una nube para después conectarte completamente. Es como la sobreexposición que te permite después tranquilizarte. Sí. Se puede entender como una habilidad que se va entrenando a través de técnicas como la meditación, el yoga, la respiración consciente ayuda un montón, y va a ayudar a reducir el estrés, mejorar la concentración y aumentar el bienestar general de la persona. No se trata de dejar la mente en blanco, porque realmente imposible, y no vas a dejar la mente en blanco porque no te va a ayudar a calmarte, sino de ser consciente de lo que está sucediendo y aceptarlo solamente como algo pasajero, como Claro. esos pensamientos que pasan y pasan. Ujú. Y ahí se puede ver la relación que tiene con las terapias que nombramos antes, ¿no? Que yo creo, personalmente, Ujú. que es muy importante poder hacer esto de como bajar al presente, hacernos conscientes de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando, para recién ahí poder hacer una modificación en lo otro. Porque si venimos súper acelerados, con un montón de pensamientos, y no hacemos como concentrarnos en el aquí y ahora, capaz es un poco difícil modificarlo. Encima es una tarea muy fácil. Bueno, por ahí para algunas personas no, pero es sencilla, una herramienta sencilla, no necesitas nada de otro mundo, sino solamente cerrar tus ojos un ratito, concentrarte en tu respiración, en cómo tu pecho sube y baja en cada respiración que hagas. Ujú. Pero bueno, la idea de este bloque es que puedan ver cómo existe un patrón y un montón de tipos de terapias que sirven para distintas cosas y se van actualizando de acuerdo a las demandas del mundo. Claramente, el psicoanálisis de Freud de la época victoriana no va a servir ahora en la actualidad. Así, tal cual. Obvio. Se Ujú. va reestructurando a lo que esté pasando actualmente. Claro. Bueno, entonces la idea de esto es que puedan ver que hoy la psicología no trabaja como en compartimientos estancos, sino que hay muchos enfoques, que hay muchos que dialogan entre sí y que se integran y van a ir modificándose dependiendo de la persona y dependiendo del momento vital de la persona Ajá. también. Y el momento general social, como decías con el psicoanálisis. Así que bueno, ahora vamos a una pausa. Los invitamos a que sigan participando en la encuesta de las redes, la Académica 985. También nos pueden escribir al 3764 72 7704. Y ahora vamos con musiquita y volvemos en el ¿Musiquita? siguiente bloque para hablar un poco de cómo saber qué terapia o qué terapeuta es el ideal para mí. Somos la Universidad Gastón Dachary. Formamos profesionales que se adaptan al presente y quieren cambiar el futuro. Brindamos educación presencial y a distancia para que puedas formarte como profesional desde cualquier lugar. Más información al WhatsApp 376 51 80 053 o ingresa a www.ugd.edu.ar. Universidad Gastón Dachary. Creadores de futuro. Bueno, volvimos. Estábamos escuchando La Distancia en versión de Zoe Gotuso, que conocí hace poco esta versión. Yo la conocí a Luciana Pereira y bueno, me gusta mucho. Yo no la conocía y eso que escucho soy Gotuso. Sí. Bueno, como dijimos, en este bloque nos vamos a concentrar en cómo saber qué terapia o qué terapeuta es para mí. Que es muy importante poder hacer un match con el terapeuta, con el tipo de terapia. Y es muy importante también para reconocer como la utilidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Se escucha mucho una frase que lo suelen repetir la gente y genera mucha confusión en el resto de las personas que escuchan esta frase, que es no me sirvió este terapeuta o no me sirvió la psicología, Ujú. porque fue a un terapeuta que por ahí no le cerró. Sí. Y muchas veces detrás de esta frase aparece una conclusión mucho más dura y generalizante, que es entonces la terapia no sirve en Ajá. general. Y ahí es importante frenar un poco y ponernos a pensar, ¿no? Porque una cosa no es igual a la otra. Ujú. Sí. Que un terapeuta o que un enfoque no te haya funcionado no invalida la terapia como un proceso. Ajá. Y más que nada nos estaría hablando de un encuentro que capaz no se dio. Que capaz no era el indicado para vos
o no era el indicado para lo que vos necesitabas en ese momento o para ese momento vital también. O como un vínculo también, por ahí vos a veces te juntás con una persona y esa persona no te cerró. Y está bien, porque son dos personas completamente diferentes. Sí, sí. Pero bueno, uno de los factores más importantes para que la terapia funcione es el vínculo terapéutico, que lo habíamos hablado hoy, ¿te acordás? Sí, sí. No es algo blando o secundario que no interesa, sino que está ampliamente respaldado por la clínica y la investigación. Realmente hay un montón de estudios que demuestran que la clínica, que la terapia va a sustentarse completamente por el vínculo que se creó con el terapeuta. Más allá del enfoque teórico, de la técnica, de la formación que tenga el profesional, lo que sostiene el proceso es el vínculo que se va a construir entre el terapeuta y el paciente. Y esto aparece en todos los enfoques, en todas las teorías, lo llamemos alianza terapéutica, lo llamamos vínculo, lo llamamos transferencia. La resonancia. Es básicamente sentirse escuchada, respetada, tomada en serio, poder hablar sin miedo a sentirse juzgada o minimizada. Eso es la base de cualquier trabajo terapéutico, es importantísimo. Sí. Si no podemos crear un vínculo con el terapeuta, va a ser muy difícil que haya un proceso realmente significativo. Puede que hayan consejos, puede que haya interpretaciones, pero eso no va a generar una transformación real o no va a generar como el cambio que necesita la persona. Como que no te va a atrapar la otra persona, no te va a dar ganas de seguir yendo, de conectarte con esta persona. Y también depende de, como decía hoy, de la particularidad de cada uno, del gusto de cada uno, de cada terapeuta va a tener su modelo, su impronta. Por ende, esa impronta y ese modelo puede o no gustar al paciente. Porque va a depender de cada paciente. A mí me pasó, por ejemplo, que mi primer psicóloga no me había cerrado mucho, no me había gustado, no porque ella sea mala psicóloga, para nada, no. Porque yo esperaba o yo quería una psicóloga que me dé más retroalimentación, digamos, que me aporte más, que hable más, y yo solamente hablaba yo, como decíamos con Flor hoy, no me acuerdo de qué modelo ella trabajaba. En cambio, después comencé con mi otra psicóloga y me acuerdo que yo, generando un encuadre ya con mi psicóloga, le dije, me pasó con mi psicóloga anterior que no hablaba y capaz me gustaría una psicóloga que sí hable. Me dijo, mi psicóloga, entonces vos querés que yo sea una psicóloga mucho más activa y que te devuelva lo que me estás diciendo. Sí, por favor. Y literal era así, era una charla entre las dos que fluía un montón y ella siempre, había momentos que hasta ella hablaba más que yo y a mí me servía, a mí. Puede ser que a otra persona no le sirva. Sí. Pero cuando hablamos del vínculo terapéutico, no hablamos de una amistad ni de simpatía que hay con la otra persona, sino que hace falta, no hace falta que el psicólogo te caiga bien en el sentido común del término, pero sí que haya esta unión, ¿no? Claro. Que te sientas cómodo. Sí, es la sensación de que tenés a alguien enfrente que te entiende lo que estás diciendo y que muchas veces te entiende incluso antes de que vos puedas entender bien qué es lo que te pasa. Sí. De también poder confiar lo suficiente para mostrar partes que no son cómodas tuyas, que no son prolijas, pensamientos que realmente a vos te generan algún tipo de culpa o que por ahí por el resto de la sociedad no están aceptados completamente y te lo tenés que decir a tu psicóloga o a tu psicólogo y tenés que estar cómodo para poder comunicarlo. Sí, esto es muy importante porque hay muchas personas que no entienden realmente que tienen que ir y que tienen que contar todo como es, sin vergüenza, a ser juzgados por el otro. O sea, el psicólogo literalmente estudia para entender lo que le pasa a las personas, no para criticar o para... Y con empatía, eso nos enseñan todo el tiempo. Sí. Sin ánimos de criticar o decir, uy, no, qué mal que está esto, sino de verlo de una forma objetiva. Sí. Entonces hay que ir y decir realmente lo que nos pasa, no mentir, porque al final no nos va a servir a nosotros nomás. No va a juzgar tampoco, no te va a decir, no, qué mal lo que estás haciendo, no, o cosas así. Te lo va a preguntar a vos. ¿Y vos qué te sentís cómoda con esto? ¿Te sentís cómoda con estos pensamientos? ¿Qué pensás vos de esto? Porque no importa lo que pase con la psicóloga. Además que nos enseña esto de que nuestra subjetividad del todo no se interponga en la terapia. Más que nada en lo que son las terapias en pareja, por ejemplo, puede pasar que venga una pareja que plantee un vínculo abierto, una pareja abierta, y vos como terapeuta no estés muy de acuerdo con eso. O sea, tu moral no va muy de acuerdo con eso. Sin embargo,
tenés que decir, bueno, a esta pareja sí le sirve esto, yo me tengo que correr de lo que a mí me parece. Claro, sí. Entonces es básicamente un espacio que nos genere seguridad y no una complacencia. Ajá. El vínculo terapéutico leí una vez, se parece a dos personas que van escalando su propia montaña. Imagínense 2 montañas separadas, por esta va el terapeuta y por esta va el paciente. En mi montaña o en la montaña del terapeuta, capaz que él pueda ver, como está lejos, lo ve de lejos, puede ver cosas que la persona no va a poder ver, caminos alternativos, obstáculos que se acercan y herramientas que podrían ayudarle a la otra persona. Sí. Y eso no significa que el terapeuta ya haya llegado a la cima y que por eso lo puede ver mejor. Que se reescucha, y si vos sos terapeuta, tenés que saber todo. Sí. Lee tus apuntes y listo. Sí. Ni que tiene todo resuelto en su vida, solo que desde la perspectiva del terapeuta puede ver una montaña de formas más amplias. ¿Por qué? Porque tiene herramientas teóricas para poder interpretar distinto y porque tiene un pensamiento subjetivo que no va a tener alguien que esté en tu mismo entorno. Objetivo, que no va a tener alguien que esté en tu mismo entorno, una amiga que obviamente te quiere y que por ahí piensa igual que vos, entonces te va a decir, sí, está bien lo que estás haciendo. Claro. Sino que va a verlo desde otra perspectiva y va a verlo con herramientas de esta persona puede necesitar esto para que funcione mejor lo que quiera hacer. Y al mismo tiempo, el paciente desde su montaña va a ver cosas que el terapeuta no va a poder ver. Sus miedos, sus historias, lo que le duele y aquello que a su vez también le sostiene. Sí. Entonces con esas 2 miradas que tenemos cada uno desde su montañita, se va construyendo un camino que va a acercar cada vez a la persona a la vida que quiere vivir. Y no va a implicar este vínculo jerarquías, no es que el psicólogo va a estar por encima porque tiene el saber o porque posee herramientas y el paciente va a estar para abajo o el paciente para abajo, no. Sino que lo que implica es una co-construcción en la que cada perspectiva aporta algo esencial. Y hay algo acá que es muy importante hablar, que es las primeras sesiones son claves. No porque ahí se resuelva todo, claramente, ahí recién empieza el proceso, sino porque ahí se empieza a construir el encuadre y el vínculo terapéutico entre ambos. Sí. Algunas preguntas que pueden servir en esto es pensar si me siento escuchado, si siento que lo que yo estoy diciendo importa y si puedo hablar sin sentirme o apurada o juzgada por el otro. De hecho, yo en un momento sentía que no tenía mucho sentido lo que le decía mi psicóloga y era algo que yo pensaba mucho. Entonces en una sesión fui y le dije, yo siento que no tiene sentido lo que te estoy diciendo. O sea, no es importante. Seguramente debes ver un montón de gente que la pasa peor o que tiene cosas más feas o más graves y yo te vengo a quejarme de esto. Y bueno, y fue súper tranquilizador que ella me diga que no, que o sea, ella estaba para escucharme, que no era ni menos, claro, ni más lo que me estaba pasando a mí a comparación de los otros, porque esa era mi realidad y era lo que me hacía ponerme mal a mí. A mí me encanta, después también lo vamos a hablar, pero me encanta ese videíto, en realidad son muchos videitos porque lo hacen muchos terapeutas, pero que ponen... entre comillas, la terapia es para locos, que es como un pensamiento que se repite frecuentemente en las personas, y después van mostrando los casos que se le presentan en el día a día, digamos los turnos que tienen en el día a día, y que son cosas tan amplias que puede ser de entre estoy estresada por ir a rendir un final a falleció mi mamá o cosas así, tipo, varía muchísimo. Sí, sí. Pero también es importante observar si... el terapeuta explica cómo trabaja, si hay claridad en el encuadre, si cuando vos recién empezás, el terapeuta te explica, yo trabajo desde esta área, destaquemos objetivos, tomar el consentimiento informado, que es muy importante, la frecuencia en la que nos vamos a ver, los honorarios, los límites que hay entre esta relación. Algo acá que quiero destacar es, siempre que van a empezar a ir al psicólogo, fíjense que el psicólogo sea un psicólogo matriculado. Siempre que tenga un respaldo legal. Alguien no matriculado no puede ejercer psicología. La persona que puede ejercer psicología es el que estudió psicología y está matriculado en el colegio de psicólogos de la provincia. Sí. Es así. No puede ejercer un coach, no puede ejercer, biodecodificación, constelación. No, son los psicólogos matriculados pueden ejercer el ámbito de la psicología. Sí.
Se enoja. Bueno, no, está bien aclarar eso porque hay otras disciplinas, se podría decir, Profesiones. que trabajan con cosas bastante cercanas a la psicología, Ajá. toman muchas cosas de la psicología y por ahí tiende a confundirse en las personas que no conocen bien las diferencias que hay en cada cosa, de decir, estoy yendo a un psicólogo y no, se está haciendo constelaciones, por ejemplo, Ajá. no son lo mismo, por Por más ahí que sí veamos sirven. cosas parecidas. Claro, no decimos que no sirvan, Ajá. a cada persona le puede servir, a veces también se combina en el psicólogo, Sí. va al psicólogo y también va a hacer algún otro tipo de terapia alternativa, pero a lo que vamos es que no podemos llamarle terapia psicológica a cualquier tipo de terapia que se haga. Flor siempre traduce lo que yo digo. Entonces, esto lo decimos porque, bueno, el encuadre que nos da el psicólogo cuando nos dice todas estas cosas que mencionó Abby, nos dan, es bastante formal, capaz sí lo vean como muy, no sé, como un trámite en las primeras sesiones de que te hacen firmar un consentimiento, Sí. de que te explican todo súper estructurado, pero lo que hace eso es ordenar a la Ajá. persona y hacer que entienda bien cómo se va a trabajar. También algo que se escucha es que se escucha que la gente dice después de un tiempo de ir a terapia que le incomoda o movilizaron cosas, y ese es el punto clave. Ujú. Y además es el momento donde la gente suele dejar la terapia, pero es el punto clave porque muchas veces se confunde y la terapia, como les decíamos hoy, puede incomodar. De hecho, casi nunca es un proceso tranquilo. Suele incomodar, suele generar molestia, te suele dejar pensando varios días. Ujú. Sí, y eso es, se le puede llamar como incomodidad productiva, Ajá. se podría decir, Sí. que es básicamente la que mueve a la persona a pensar y que la deja reflexionando después de la sesión para que se genere el cambio. Sí, Porque sí. si no nos hace pensar, si el terapeuta está siempre de acuerdo con lo que nosotros decimos, no hay algo que me mueva un poquito adentro, no sé si estaría funcionando tan bien. Claro. Es esa sensación de esto no me gustó, pero tiene sentido, por ende voy a seguir viniendo. Claro. Sí, porque está esto de sentir, uy, mejor no quería saber esto, Ajá. o no me quiero involucrar en lo que me está pasando, mantenerse como desde el lado de la queja. Porque por lo que hablábamos hoy también, es mucho más fácil fingir demencia y esconder lo que me está generando un malestar para que después explote en otro lado, que tratarlo. Obviamente, trabajar algo que lo tenemos que cambiar es mucho esfuerzo. Sí, sí. Sin embargo, no todas las incomodidades que puedan surgir en terapia son como algo bueno, ni todo se justifica en nombre del proceso, ¿no? Tenemos que ver como también dónde están nuestros límites y ver cómo se está dando este proceso con el terapeuta. Sí. Quedarse tiene sentido cuando, aunque duela, hay confianza, hay posibilidad de cambio y hay posibilidad de hablarlo en cada sesión, incluso si eso le molesta al terapeuta. Pero si esto no es así y ya el malestar es un malestar dañino, hay que repensarlo un poco, ¿no? Sí. Cambiar puede ser necesario cuando sentimos que no hay escucha, cuando se está minimizando el malestar o cuando no hay un encuadre bien definido. Ajá. O también cuando se cruza un límite, ¿no? Desde el terapeuta hacia el paciente. Claro. Está esto que te decía, como por ejemplo, mi psicóloga en este caso me dijo, no es menos lo que vos sentís, pero también alguien puede encontrarse con algún psicólogo que le diga que no tiene sentido lo que le está planteando. No, y hace poco hubo un caso de abuso en el consultorio. Ajá. De un psicólogo que era bastante respetado en el ámbito, Sí. muy buen psicólogo, pero se le fue la mano y obviamente, aunque sea psicólogo, es una persona, se equivoca como cualquier otro profesional. Eso también en esos momentos es saludable irse. Pero ojo a lo que estábamos hablando antes de que el terapeuta, que quiero dejar claro en este bloque, que el terapeuta no haya sido el indicado en tu caso, no significa que la terapia no sirva. Es muy relacionado al amor, digamos. Si una persona no fue la indicada, no quiere decir que todo el amor es negativo y no es para vos, digamos. Sí. Esto de buscar al terapeuta es también parte del proceso terapéutico
Y es algo que va a llevar tiempo, que capaz te lleva algunas sesiones para darte cuenta de si el terapeuta es el indicado para lo que vos necesitas. Y también entender bien cómo se está dando el vínculo y cómo se va a dar el proceso para decir, bueno, sí, esto es justo lo que quiero ahora para generar un cambio en esto. Vamos a la pausa, a escuchar una musiquita, dijo mi amiga, y volvemos al otro bloque. Dale. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles, utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? La Universidad de Gastón Dachari te ofrece carreras con futuro. Corretaje y negocios inmobiliarios, contador público, licenciatura en administración, marketing y comercio internacional. Estudia en la UGD y convertí tus ideas en proyectos reales. Más info en ugd.edu.ar. WhatsApp 3764 72 7704. Bueno, volvimos, estamos escuchando Cicatrices de Airbag. Ajá. Y en este bloque vamos a hablar de cuándo es un buen momento para consultar. Hay una idea muy instalada que dice que a la terapia solo se va cuando uno está mal. Como si fuera como el último recurso, como si podríamos aguantar primero todo lo posible y recién después pedir ayuda. Sí. Y esta idea hace que la gente llegue a terapia tardísimo, cuando ya no soportan el malestar, cuando se tiene una estructura súper armada que se volvió costumbre y la persona ya no aguanta más esta forma de vida. Por eso queremos decir algo desde el comienzo. No hace falta estar mal para ir a terapia. No hace falta. Hay veces que vos vas al médico por un control. Está bien hacerlo también con un psicólogo. Sí. La terapia no es un lugar para apagar incendios que están así súper descontrolados, sino que es un espacio para pensar, para anticiparte, para entenderte antes de que el sufrimiento se vuelva inmanejable. Muchas veces la consulta va a aparecer cuando algo se desacomoda, cuando lo que antes funcionaba o estaba estático deja de hacerlo, o aunque a veces no sepamos bien qué esté pasando. Sí, y ese desacomodo no siempre es como un colapso total. A veces es una incomodidad persistente o una sensación de como estar forzado dentro de tu propia vida, estar forzado dentro de un vínculo, dentro de un sistema. Sí, algo que no se puede explicar del todo, pero sabemos que está pasando porque lo estamos sintiendo. Sí. Y la consulta suele empezar cuando aparece una pregunta que ya sola no la podemos responder. Las crisis vitales en algunos momentos son los motivos más frecuentes de la consulta. Momentos de cambio que generan fuentes de organización interna, digamos, ¿no? O sea, son cosas nuevas que no sabemos y no tenemos las herramientas para poder empezar eso. Como por ejemplo, cuando hay separaciones, cuando hay mudanzas, cambios de trabajo, maternidad, jubilaciones. Vemos mucho esto de momentos específicos de la vida, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, los padres cuando nace un hermanito nuevo, que se tiene que adaptar a alguien más en la familia. A veces también cuando muere alguien que es parte muy importante, muy central del sistema de la familia y se desacomoda todo. Por ahí con esto de los hermanos lo vemos más en los hijos. Porque claro, para los papás por ahí ellos estaban preparados para tener otro hijo, pero el nene no estaba preparado para tener un hermanito. Ajá. Después también está en esto de cambios de trabajo o de jubilación, porque es un cambio muy distinto, por ejemplo, para las personas que, no sé, estuvieron trabajando en una oficina durante 30 años de su vida, yendo todos los días, cumpliendo un horario, haciendo tareas específicas y de repente tienen que estar libres
No, pasan de ser activos a ser pasivos, digamos, automáticamente. Claro, tienen un montón de tiempo libre, no tienen un horario, no tienen una rutina que los estructure, y ahí es como que, ¿qué pasa? ¿Qué hago con mi vida si lo que me estaba ordenando la vida ya no está más? O por ahí lo que pasa en esos momentos es, bueno, se adecua todo eso, pero con el paso del tiempo, al volverse cada vez más grande, necesita más presencia de la familia, más dependencia, y eso también le genera a la persona una sensación sumamente rara. Sí. Pero entender en estos momentos que la crisis no es solo dolor, sino es pérdida de sentido, pérdida de coordenadas, pérdida de, venía de ser una persona que trabajaba todos los días a depender de mis hijos o depender del cuidado de alguien, o estar en mi casa todo el día y no tengo una actividad para hacer. Sí. Y la idea en esos casos es justamente como ver cuál es el sentido de la vida de la persona a partir de ese momento que tiene un montón de tiempo libre y mostrarle que tiene potencialidad para hacer cosas todavía, no es que ya no sirve para nada porque no puede trabajar en eso que hacía antes. El duelo es... Ojo que en esto también está involucrado el duelo, porque estamos duelando un estilo de vida del cual estábamos acostumbrados, estamos duelando el trabajo, estamos duelando la actividad, pero el duelo, en muchas facetas, es otro gran motivo de consulta. Y es importante decir que no hablamos, como les estaba diciendo, solamente de la muerte de alguien, estamos hablando de la pérdida o de la muerte de una actividad, de algo simbólico también. Sí, porque generalmente cuando decimos duelo siempre se piensa en muerte, y bueno, desde la psicología vemos que los duelos hay por vínculos que terminan, por momentos vitales que terminan, que pasan el duelo después de terminar una etapa que es súper importante, terminar la facultad, terminar la secundaria, súper importante. Que lo estamos viendo ahora. En esta época. Es muy importante como hacer ese cierre bien. Es normal que surjan síntomas del duelo porque se está perdiendo algo que fue muy significativo para nuestra vida. ¿Sabes también en qué otros momentos veo el duelo? En padres que ven a sus hijos crecer. Cuando ves que tu hijo ya está más independiente o no te necesita tanto, o pónganle de la primaria a la secundaria. Es todo un proceso que también se ponen en juego los mecanismos que se activan frente a situaciones de duelo. Pero podríamos hablar mucho más detenidamente porque parece que algo re simple, pero hasta el duelo pasa por etapas que tenemos que ir superando una tras otra hasta que en algún momento eso ya no duele más. Solamente que hay gente que por ahí no puede superar el duelo y se queda toda su vida en un duelo constante, que lo vemos en personas que son demasiado melancólicas o bueno, en algunos casos por depresión. Vamos a hablar en algún programa de esto, que es muy interesante realmente este tema. Pero a lo que vamos ahora es que la terapia justamente ofrece un espacio donde el duelo puede existir sin ser juzgado y sin ser acelerado, pero que cumple un tiempo razonable para lo que necesita, ¿no? Sin extenderse mucho ni sin tratar de taparlo todo y bueno, ya está, ya pasó, superémoslo. Claro, porque no hay un tiempo determinado el duelo dura 3 meses, dura 6 meses, dura lo que cada persona necesita que dure. Pero acompañar a atravesar esta pérdida sin exigir estar bien antes del tiempo es importantísimo. Tampoco para vivir en un duelo años. Infinito. Sí, obvio. Pero ya lo vamos a hablar cuando hablemos de duelo. Spoiler del siguiente programa. Bueno, entonces la terapia no va a decidir por vos, no te va a decir, bueno, hasta acá tu sufrimiento, lo terminamos acá, sino que te va a ayudar a entender desde dónde estás decidiendo. Si lo estás haciendo desde el deseo, si lo estás haciendo desde el miedo, desde la repetición, desde mandatos ajenos. Y esa claridad va a cambiar como el modo de atravesar lo que nos está pasando. Ya sea en la decisión, ya sea un duelo. Otro motivo clave de consulta son lo que hablábamos hoy de los conflictos vinculares, ¿no? Sí. Ya sean en parejas, en familias, en amistades o en el trabajo puede ser también. Lugares donde el malestar aparece cuando nos encontramos con otros y tenemos que convivir con esos otros. Y lo que hablábamos hoy es que por ahí se presentan pensando en la terapia que el problema es el otro. Y capaz que el problema no es el otro, ¿no? Hay personas que consultan diciendo, no sé por qué, pero siempre me pasa lo mismo. Siempre el mismo tipo de vínculo, de conflicto, de desenlace. Cambian los nombres, pero no la sensación. Y capaz que acá hay una persona en común en estos problemitas. Sí, y esta repetición justamente puede ser una señal muy clara de que hay algo que no está bien elaborado.
y que lo tenemos que trabajar. Pero la terapia no va a cortar esta repetición de manera automática tampoco. Claro, pero permite entenderla y ponerla en palabras, que se haga el insight justamente y que la persona se dé cuenta de cómo está repitiendo estos patrones y desde ahí empezar a abrir otras posibilidades. Quiero volver a lo que hablábamos hoy al comienzo, donde remarcar también esto que se puede ir a terapia sin estar en crisis, sin estar en el incendio. Claro, para conocerse a sí mismo, para pensar en nuestra propia historia, también perdonarnos, capaz, como en algunas cosas que hicimos o que nos pasaron y que sentimos como un resentimiento con nosotros mismos, puede ser. Sí. Y tener en cuenta esto y decir, bueno, hice lo que pude con lo que tuve en ese momento, pero no voy a dejar que eso se mantenga conmigo, que me genere más sufrimiento. Y también para entender cómo nos vinculamos, sentimos y decidimos en nuestra relación con los otros. Eso también me parece que a mí que es salud mental. Aunque no haya un síntoma evidente, también lo tenemos que considerar salud mental. Sí. No esperar a estar mal para pedir ayuda es una forma de cuidarnos. Algo muy interesante es que muchas veces el motivo por el que alguien consulta no es el motivo real. Tenemos el motivo manifiesto y el motivo latente. Y ahí vemos cómo personas llegan y dicen, bueno, vengo por ansiedad, vengo porque estoy en muchas peleas con mi pareja, vengo porque el trabajo me está sobrepasando. Y en el proceso va a ir apareciendo un montón de otras cosas, ¿no? Sí. Y ahí aparecen duelos que no están hechos, historias vinculares que venimos repitiendo, capaz no solo nosotros, sino que venimos repitiendo de cómo las aprendimos de nuestra familia. Mandatos familiares también de cosas que se esperan de nosotros y que no son tan conscientes. Me parece que está buenísimo esto de explicar cuáles son el contenido manifiesto y contenido latente que va a haber dentro de una consulta, porque por ahí la persona que quiere empezar terapia dice, ay, pero ¿por qué voy a ir? Porque el trabajo me colapsa. Capaz que no es solo eso. Y en el proceso terapéutico te vas a dar cuenta que el motivo típico por el que vas es la puerta de entrada en realidad. Claro. Hay muchas veces que por ahí hay un malestar y tiramos hacia algo o hacia alguien ese malestar y que encima ni siquiera nosotros podemos explicar, decimos por qué yo estoy mal con esta persona o por qué a mí me molesta esta cosa si no tiene nada que ver o si antes no me molestaba, y capaz es porque hay algo detrás que no lo estoy entendiendo bien y eso sería como lo latente. Creo que lo único que no tenemos muy exacto de respuesta es cuando es la respuesta a la pregunta ¿cuándo es buen momento para consultar o cuándo es un buen momento para ir a terapia? Capaz no tenemos una respuesta exacta a esto porque no hay un buen momento, es cuando vos sentís que lo necesitas. Sí, es cuando algo incomoda, cuando algo se repite, cuando algo duele, no se entiende bien. Como decíamos hoy, en casos donde, por ejemplo, tenemos una angustia muy persistente y que no podemos identificar de dónde viene eso. O sea, me siento mal, pero ¿por qué me estoy sintiendo mal si, según yo, está todo bien en mi vida? Claro. ¿no? Pero hay algo que no me deja disfrutar. Eso que dijiste, lo reescucho. ¿Para qué ir a terapia si tengo mi vida que está perfecta? Pero parece que en esa perfección hay algo que no te está sirviendo, que no te está haciendo funcionar y te está afectando en algo, ¿no? Claro, sí. O por ahí estaría bueno también pensarlo en aquellos casos que no estamos encontrando los mecanismos o las herramientas para poder sobrellevar algo que nos está generando dolor. Y estamos usando herramientas que nos afectan a nosotros y afectan al resto, como en el caso de las adicciones o en el caso de explotar y no poder controlar... yo pensé que este era mi celular y acá está mi celular. De no poder controlar... esta situación con las herramientas que yo tengo, ¿no? Entonces exploto, trato mal a los otros o soy adicta a determinadas cosas porque no estoy pudiendo controlar algún dolor que tengo adentro. En esos casos estaría bueno también que puedan asistir a terapia, ¿no? Sí. Pero bueno, como hablábamos, no hace falta estar en el fondo o tocar fondo para pedir ayuda. Incluso cuando estás bien o cuando querés entenderte mejor y vivir con más conciencia, también está esto de racionalizar y no tener las herramientas para poder actuar con lo que sabemos que está mal. Entonces, bueno, para todas estas cosas sirve o es un buen momento de ir. Sí.
Vamos cerrando este bloque para encontrarnos en el sexto y último bloque de la tarde y vamos a hablar un poco de lo que pasa en el cerebro cuando hacemos terapia. WhatsApp 3764 72 7704. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dachary, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología transforma nuestra forma de comunicarnos, aprender y trabajar. En ese escenario, los ingenieros en informática son protagonistas del cambio. En la Universidad Gastón Dachary, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Más información en ugd.edu.ar. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. Bueno, volvemos al sexto bloque, que como les decíamos anteriormente, vamos a hablar de lo que pasa en el cerebro cuando hacemos terapia. Hoy el tema que estábamos hablando y el tema que nos unió desde las 4 de la tarde fue ¿qué es la terapia? ¿Qué es la terapia? Todavía seguimos hablando. Pero estaría bueno pensarnos cómo la terapia no solamente va a cambiarnos, va a potenciarnos en lo que son nuestros vínculos o la forma de relacionarnos o la forma de sentir, sino que también nos va a afectar y nos va a cambiar en el cerebro, ¿no? Sí, físicamente. Claro. No solo en los pensamientos. Entonces, queremos hacer un resumen porque si tenemos que hablar de esto realmente, de los cambios cerebrales, es súper larguísimo. Sí, tuvimos una materia, de hecho. Pero realmente cuando hacemos terapia cambiamos a nivel cerebral y esto es muy importante y es muy interesante, sí, porque capaz la gente no se imagina que es tan fuerte esto, ¿no? Habrán escuchado sobre la neuroplasticidad, que es una palabra que se ocupa mucho ahora, que está como bastante en auge lo que son las neurociencias, y se habla mucho de la neuroplasticidad. ¿Qué es esto? Es la habilidad de cambiar la estructura y el funcionamiento del cerebro a lo largo de toda la vida en función de las experiencias que tenemos. Desde que somos súper chiquitos, que capaz hay como mucha más neuroplasticidad por todo lo que estamos integrando en tiempos muy cortos. Sí. Pero a lo largo de nuestra vida esto se mantiene y siempre se va sumando y se van modificando áreas del cerebro. Cada vez que aprendemos algo nuevo, que reflexionamos, que regulamos una emoción de manera distinta, se refuerzan algunas conexiones neuronales y se debilitan otras conexiones. El cerebro va a aprender desde la experiencia y la terapia es una experiencia sostenida a lo largo del tiempo. Por ende, imagínense la neuroplasticidad que vamos a tener. Sí. En la psicoterapia se trabajan los pensamientos, se trabajan las emociones, las conductas, los vínculos, como venimos diciendo desde hoy, y esto implica activar una y otra vez ciertos circuitos neuronales hasta que se vuelven más accesibles. Hay varios estudios en las neurociencias que muestran que la psicoterapia puede producir cambios medibles en la actividad cerebral. Estudios de neuroimágenes, ¿no? Que son similares, aunque por mecanismos distintos se hacen estos estudios, que los efectos que pueden tener psicofármacos en nuestro cerebro. Cuando una persona va a aprender... me impactó lo que dijiste. Cuando una persona va a aprender a pensar, sentir o reaccionar distinto, su cerebro también está funcionando distinto y también se está modificando.
como vimos en programas anteriores, muchas dificultades psicológicas tienen que ver con problemas en lo que es la regulación emocional. Emociones muy intensas, emociones que duran demasiado o en algunos casos hasta reacciones impulsivas. Sí, y entonces en la psicoterapia, ¿qué hace? Nos ayuda a reconocer lo que sentimos, a ponerle nombre a eso que sentimos, entender de dónde viene y responder en lugar de reaccionar solamente. Y esto mejora mucho la comunicación que hay entre las áreas emocionales del cerebro y las áreas que son más reflexivas, como que lo racional y lo emocional se van a juntar y van a trabajar en conjunto. Claro. Otra cosa que va a hacer la psicoterapia es fortalecer la corteza prefrontal. ¿Qué hace esta corteza? Esta corteza va a estar muy relacionada a lo que son funciones como pensar antes de actuar, tomar decisiones, planificar, regular impulsos y poner en palabras todo aquello que sentimos. De hecho, la corteza prefrontal es una de las que más tarda en formarse. Sí, creo que hasta los 25. Uh-huh. Sí. En terapia, cuando la persona reflexiona sobre lo que le pasa, pone en palabras las emociones que siente, revisa los pensamientos, ensaya nuevos tipos de respuestas que puede dar ante situaciones, lo que está haciendo es entrenando esta corteza prefrontal justamente, y con el tiempo esta zona va a tener más peso en las respuestas emocionales que tiene la persona. Hay otra estructura muy importante, Flor, que me parece que viene al caso para nombrarla, que es la amígdala. Uh-huh. Amígdala. No estamos hablando de las amígdalas, estamos hablando de otra amígdala que se encuentra en el cerebro, en una parte del cerebro. Esta lo que va a hacer se va a relacionar con el miedo, con la amenaza, la respuesta de alarma. En personas con ansiedad, como les estoy diciendo, imagínense que está relacionada con el miedo, la amenaza, la respuesta de alarma. Obviamente, en personas con ansiedad, trauma o estrés crónico, la amígdala lo que va a hacer es estar hiperactivada. Se va a reaccionar a todo como si fuera el peligro extremo. Y la psicoterapia lo que hace es ayudar a reinterpretar estas situaciones, ver como, bueno, no es tan peligroso como pensábamos, a disminuir esta percepción constante de amenaza o de ataque que siento desde afuera todo el tiempo. Enseña también nuevas formas de afrontamiento para esto, y con el tiempo se vuelve menos reactiva y las respuestas emocionales van a ser más proporcionadas a lo que realmente está pasando en el mundo exterior. Claro. Muchas personas no quieren tener sesiones de terapia y van al psiquiatra directamente pidiendo que los mediquen. Uh-huh. Obviamente los psicofármacos en muchas circunstancias ayudan un montón, pero a su vez también estos suelen actuar mucho más rápido sobre los síntomas y también hacer cambios en lo que es a corto plazo en el cerebro. Claro. Pero la psicoterapia genera cambios a largo plazo. Ajá. Estos cambios se van a mantener, son duraderos en la corteza cerebral. Y lo que podemos hacer es verlo como que una de las cosas, los fármacos hace que se calme y la otra cosa, que sería la psicoterapia, hace que se aprenda realmente. Imagínense si los unimos a ambos. En algunos casos donde es necesario los psicofármacos, también podríamos hablar de psicofármacos en algún momento, y el estigma que tiene la sociedad. A veces los psicofármacos son realmente necesarios. No todos, como hay mucha población, hay mucha gente que toma un clonazepam o algún medicamento relacionado como un caramelo porque o no duerme bien o porque está estresado, pero realmente es necesario en algunos casos extremos el uso de psicofármacos. Sí. Siempre acompañado de la terapia, porque como dice Flor, los psicofármacos te ayudan a cambios mucho más rápido, que se calme todo lo que está pasando, y la psicoterapia te ayuda a cambios más duraderos y que se aprenda en ese cambio. Uh-huh. Sí, es algo a tratar con mucha precaución, bueno, como todos los fármacos en general, ¿no? Pero capaz los psicofármacos pueden tener como una implicancia bastante fuerte por justamente lo psicológico, el nivel cerebral y lo que hacen. Sí. Bueno, vamos a ver qué respondió la gente en nuestra encuesta de hoy. Ya estamos llegando al final del programa, pasaron 2 horas rapidísimo. Sí, siempre se nos pasa súper rápido, ¿no? Hoy siento que fue más rápido todavía. ¿Qué pusieron? Bueno, la pregunta que hicimos hoy es, cuando pensás en terapia, ¿qué buscas de verdad? Las opciones eran entenderme, dejar de repetir lo mismo, ser escuchado o herramientas para vivir mejor. Uh-huh. Y la opción que ganó fue herramientas para vivir mejor. Le sigue entenderme y por último dejar de repetir lo mismo. ¿Qué pensás de eso, Flor?
No esperaba que digan herramientas como lo más votado. ¿No? No. Pensé que iba a ser más como entenderme. A mí No sé pasa por que qué. yo creo que vienen las dos de la mano. Claro. No podés tener solo las herramientas si no estás entendiendo bien lo que realmente necesitas o entenderte bien a vos misma. Sí. Después también tengo un mensajito que dice 2 opciones, que habla de la empatía y de un seguimiento profesional que realmente se involucre. Que eso, bueno, es lo que estábamos hablando hoy, de la percepción que se puede tener de que el psicólogo no me está ayudando como yo espero que lo haga. Claro. O tener eso de que por ahí yo voy con un problema y yo quiero que me dé herramientas específicas para poder solucionar este problema, y justamente el psicólogo que fui no trabaja de esa forma, entonces no es lo que yo esperaba. Eso no significa que sea mal psicólogo o que no sirva la terapia, sino Claro. que justamente para ese momento, para esa situación, no. Después teníamos otra encuesta, la voy a Ajá. buscar, que hicimos en nuestra página. La encuesta dice así: relacionado a lo que hablamos todo el día hoy, ¿qué creías que hacía un psicólogo? Y dimos 4 opciones también. Entre esas, das consejos, escucha y listo, te analiza todo, que era lo que hablábamos hoy de estudiar psicología, o sos psicólogo, automáticamente psicoanalizás todo, y te ayuda a pensar distinto. Y el que más voto tuvo, a mí también me llamó mucho la atención, es te ayuda a pensar distinto. Sí. Me llamó mucho la atención porque, obvio, también los psicólogos escuchamos, acompañamos, pero a su vez también te brindamos herramientas, que estaba relacionado a la encuesta que hicimos en la otra página, y a su vez, a partir de esas herramientas, te va a ayudar a pensar distinto a las situaciones que vas viviendo. Claro. Bueno, parece que nuestro público igual tiene como bastante claro cuál es el rol del Sí. psicólogo, y también tienen claro qué es lo que necesitan ellos, que eso Sí, está sí. súper bueno también, porque si tuvieran que buscar ahora, sabrían específicamente qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan para este momento. Así que bueno. Ahora, para cerrar, como hacemos siempre, traje una frase que enfatiza mucho la importancia de la empatía, de la conexión humana, de la individualidad, por arriba del conocimiento técnico y disciplinar del que hablamos durante todo el día, que dijimos, bueno, tenemos tales teorías, tenemos tales enfoques, pero tenemos que tener en cuenta que justamente esto, la conexión, la empatía, son cosas que tienen que estar siempre en disciplinas que se trabajen con personas. En la psicología, en la psicoterapia, más quizás, pero también en la medicina, en la nutrición, en la kinesiología, en todas las carreras que trabajen directamente con otra persona, tienen que estar presentes, y la relación de la persona con la persona y con la humanidad son lo fundamental. Sí. Entonces, bueno, traje la frase de Jung que dice: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Es tremenda frase. A mí me encanta esa frase. Sí, es Me como gusta mucho. una filosofía Sí. del lado profesional que la tengo súper siempre conmigo, porque me parece importantísimo tener este De igual pensamiento. manera, no hace falta solamente ser profesional que trabaje en la salud o que trabaje en contacto con un otro. Con ser un humano y con ser una persona que se vincule con otras personas, es re importante tener este pensamiento. Sí. Estás hablando con otra persona que tuvo su historia, que tiene su día a día, que puede ser sumamente complicado. Conectate y vinculate con la otra persona a partir de esta alma humana, de una alma humana caritativa, empática, amable, amorosa. Sí. No sabes lo que está viviendo la otra persona. Sí, muy importante eso. Así que bueno, otro martes que se nos va, otra semana que terminamos Ajá. un programa. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos todos los martes. Espero que los programas, a partir de los programas, se lleven algún tipo de aprendizaje. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo martes. El próximo martes de 4 a 6. Bueno, como dijo Abby, sí, esperamos que los haga reflexionar un poco y que lleven algo, que puedan sacar algo bueno de lo que hablamos. Gracias por participar a todos los que votaron en las encuestas. Sigan haciéndolo en las siguientes encuestas. Pueden seguir escribiéndonos a través de la Académica 985, también a través del teléfono 3764-727704, y nos vemos en el próximo programa de Entre Sesiones. Chau, chau.